¿Qué tal, alumnos? Bienvenidos a la clase sobre revisión sistemática y metaanálisis. Muy bien, tenemos que hacer una diferencia clara entre revisión sistemática y metaanálisis. Bueno, una revisión sistemática es una revisión de la literatura primaria en salud que identifica, evalúa y sintetiza toda la evidencia empírica que cumple ciertos criterios de elegibilidad previos para responder una pregunta de investigación. Entonces se trata de una revisión de la literatura primaria. Eso quiere decir que una revisión sistemática es un estudio secundario. Y es secundario porque toma como unidad de análisis ya no al individuo, sino a los estudios primarios, que son el ensayo clínico, el cortes, casos y controles, estudios observacionales también, ¿no? ¿Se puede hacer revisión sistemática de estudios observacionales? Sí. Pero lo usual, lo que se desea es obtener información de buena calidad, cuando es posible, con revisiones sistemáticas sobre ensayos clínicos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es otra cosa importante aquí? Que es sistemática. Quiere decir que tiene una metodología específica y diseñada previamente, ¿no? Muy bien. En cambio, un metaanálisis es un método estadístico cuantitativo, es un método estadístico, es como decir una prueba estadística, como el chi cuadrado, como el Budman-Whitney, como la regresión lineal, etc. Que nos permite combinar los resultados de varios estudios independientes, ¿no? Y seleccionados, claro, de la literatura. Y los sintetiza en conclusiones que pueden ser aplicadas a la salud. Entonces, la revisión sistemática es un tipo de estudio, y que tiene una metodología bien clara, específica, sistematizada. Mientras que el metaanálisis es un método estadístico que sintetiza la información de forma cuantitativa, no cualitativa, sino cuantitativa. Muy bien. En las otras diferencias importantes que tenemos que hacer, hay una revisión sistemática y también hay una revisión narrativa, que son cosas distintas, ¿no? Entonces, una revisión narrativa es la típica monografía, el típico ensayo me refiero de redacción, sobre un tema en específico, ¿no? Por ejemplo, encontramos un artículo publicado sobre mieloma múltiple y es una revisión, pero en el título no dice revisión sistemática ni metaanálisis, dice simplemente una revisión actualizada, ¿no? Entonces eso es una revisión narrativa, es como un capítulo de un libro. Entonces, depende mucho aquí en la revisión narrativa del criterio del autor para revisar la bibliografía, para abordar los temas que el autor prefiera. Muchas veces tiene una opinión personal de acuerdo a su experiencia también. Entonces, en la revisión narrativa, las preguntas de investigación son amplias y poco definidas, ¿no? Las fuentes de búsqueda no son especificadas, y como dependen mucho de la opinión del autor sobre el tema, tienen una alta probabilidad de sesgo. La selección del estudio depende del autor, la calidad de los estudios es variable, depende del autor. La síntesis de datos frecuentemente es cualitativa, o sea, no hacen un metaanálisis, sino hacen una revisión cualitativa. Y la inferencia es variable, o sea, no se puede hacer inferencia usualmente. Y la revisión narrativa usualmente tiene uno o dos autores, ¿no? Mientras que la revisión sistemática es sistemática porque tiene una pregunta clara y concreta. La intervención A versus la intervención B es mejor en tales pacientes, ¿sí o no? ¿Y cuánto, no? Muy bien, entonces es una pregunta clara y concreta. Muy bien. La fuente de búsqueda tiene una estrategia especificada, o sea, tiene una estrategia de búsqueda de la información publicada, ¿no? Es sistemática y explícita y, por supuesto, reproducible también. Porque sí, en la revisión sistemática la estrategia de búsqueda debe estar
en el informe de la revisión sistemática. Así que si nosotros utilizamos la misma estrategia de búsqueda, encontraremos los mismos artículos. Muy bien, la selección de los estudios tiene criterios especificados y aplicados de manera uniforme y muchas veces e idealmente de manera independiente. O sea, no es el autor el que decide qué estudios entran o no, sino dos personas independientes. La calidad de los estudios es analizada crítica y rigurosamente, y la síntesis de datos pues cuantitativa usualmente con el metaanálisis, ¿no? Y la inferencia es basada en evidencias. Muy bien, entonces las revisiones sistemáticas pretenden ser aplicables y generalizables, eficientes, o sea, reduciendo los costes, sus conclusiones aceptables y creíbles, es decir, estar centrada en el paciente, son rigurosas científicamente, actuales y transparentes. Esas serían las características de la revisión sistemática ideal, ¿no? Ahora tenemos varios tipos de revisiones sistemáticas. Lo que pasa es que la revisión sistemática, al ser una revisión amplia de la literatura, con criterios claros, se utiliza para tomar decisiones en salud. O sea, se utiliza para llegar a conclusiones. El fármaco A, por ejemplo, es mejor el fármaco B para el tratamiento de la enfermedad coronaria. Se utiliza para tomar decisiones, pero a nivel poblacional ya. O sea, para hacer estrategias sanitarias, para establecerlo en guías clínicas, etc., ¿no? Porque digamos que es el nivel más alto de evidencia, si es una revisión sistemática de calidad, ¿no? Entonces, se utiliza no solamente para comparar efectividad, como dice aquí, se compara la efectividad de drogas también, se utilizan para evaluar tecnologías sanitarias, para ver si es que alguna tecnología sanitaria debe ser aplicada o no. También se hace revisiones sistemáticas para construir guías clínicas. Hay también revisiones rápidas, son las que publica, por ejemplo, el IETS y el IETSI de salud, y las revisiones de State of the Science. Bueno, entonces hay varios tipos de revisiones sistemáticas, ¿no? Nosotros usualmente nos referimos a revisiones sistemáticas cuando verificamos la efectividad de drogas, ¿no? Comparamos la efectividad de las drogas. Entonces las guías clínicas, como hemos dicho, nos sirven para contribuir a las guías de práctica, las revisiones sistemáticas nos sirven para contribuir a las recomendaciones de una guía de práctica clínica, para seleccionar drogas o tecnologías en salud que deben ser aplicadas a la población en forma masiva, para evaluar las tecnologías de salud y, por supuesto, para hacer educación en salud, ¿no? Ahora, ¿quiénes publican revisiones sistemáticas? Tenemos organismos privados y tenemos instituciones de los estados, o sea, de distintos países que se dedican a hacer pues revisiones sistemáticas para evaluar alguna droga o una intervención en salud, ¿no? Entonces de ahí su gran importancia. Muy bien. Entonces, la organización Cochrane es una organización internacional sin fines de lucro, donde están incluidos epidemiólogos, clínicos, etcétera, y que se divide en unidades de trabajo, ¿no? Pues también el grupo de de patología colorectal, por ejemplo, y hacen revisiones sistemáticas sobre esos puntos, ¿no? Sobre los temas que les concierne, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de una institución sin fines de lucro. Tienen una metodología específica para las revisiones Cochrane, ¿no? Y bueno, después tienen la biblioteca Cochrane, que tiene registros de ensayos clínicos, registros de revisiones sistemáticas, y así. Muy bien. Otro organismo privados es el CRD, es de la Universidad de Duke, que también publica revisiones sistemáticas con su propia metodología, ¿no? También tenemos esta colaboración Campbell, que hace revisiones sistemáticas sobre temas sociológicos principalmente. Y tenemos también agencias del Estado, por ejemplo, esta AHRQ, parte del
el NHI de los Estados Unidos, que a los que se les encarga, a esta agencia se le encarga las revisiones sistemáticas, ¿no? Más o menos una revisión sistemática toma en promedio 1 año y medio a 2 años. Entonces a ellos les encargan las revisiones sistemáticas con 1 año y medio de, de previsión. Y bueno, hay reuniones de las sociedades científicas, etcétera, para hacer guías clínicas, ¿no? Entonces, una revisión sistemática pues es un trabajo metódico, sistemático y que pretende ser amplio y tiene como objetivo tomar decisiones a nivel ya poblacional, ¿no? O sea, revisar si es que la intervención debe ser utilizada o no. También tenemos el NHS del Reino Unido, también publican revisiones sistemáticas. Muy bien, entonces, ¿cuál es la secuencia para la elaboración de una revisión sistemática, ¿no? Vamos a ir paso a paso para conocer cuál es la secuencia de la revisión sistemática, ¿no? Y también cómo se analiza y cuáles son, digamos, las críticas que se puede hacer, ¿no? Muy bien, entonces lo primero es definir el tópico, el propósito y el ámbito de la revisión sistemática. Y de esta manera planteamos la pregunta de investigación. Y ya conocemos cómo plantear una pregunta de investigación, conocemos este acrónimo PICO, ¿sí? PICO viene de población, intervención, comparación y desenlace. Entonces, ¿en qué población vamos a trabajar? No sé, adultos con osteoporosis. La intervención sería comparar una droga contra la otra, con la comparación, y el desenlace pues sería fracturas, ¿no? Por ejemplo. Pero en la revisión sistemática ampliamos a TSS, ¿no? Y TSS viene de tiempo de seguimiento, porque usualmente las revisiones sistemáticas se hacen sobre ensayos clínicos. Y el tiempo de seguimiento en un ensayo clínico pues es variable, ¿no? Pueden ser 2 meses, 6 meses. Entonces, ¿qué se hace? Porque es variable. Tengo otro ensayo clínico que ha hecho un seguimiento, por ejemplo, de 3 meses. Tengo otro ensayo clínico que ha hecho un seguimiento de 1 año. Entonces, tengo que tomar la decisión de hacer un corte. Si tengo estos ensayos clínicos que son variables en el seguimiento, por lo menos tendré que decir el seguimiento hasta los 2 meses para tomar los datos y hacer la revisión sistemática, ¿no? Entonces, el tiempo de seguimiento es variable. O puedo especificar que mis tiempos de seguimiento sea más de 3 meses. Entonces ahí elimino estos ensayos. Muy bien, el setting significa el lugar, por ejemplo, si es a nivel hospitalario, a nivel primario, en residencias de ancianos, etc. Y por supuesto es importantísimo el diseño del estudio, porque así como hay revisiones sistemáticas de ensayos clínicos, este ensayo clínico puede ser aleatorizado o no. O ciego o no. Y también el diseño incluye, también se hace revisiones sistemáticas de estudios observacionales, ¿no? Y ahí ya tenemos el cortes, casos y controles. Pero la metodología para las revisiones sistemáticas de estudios observacionales está en desarrollo aún, ¿no? Porque es más difícil mezclar los resultados, combinar los resultados de un cortes, un casos y controles, de una serie de casos, ¿no? Es más complicado. Lo que pasa es que hay patologías en las que no vamos a encontrar ensayos clínicos, ¿no? O porque son patologías raras, o porque demoran mucho tiempo en aparecer, o el resultado pues es muy infrecuente, entonces a veces es difícil hacer ensayo clínico, ¿no? Por ejemplo, en malformaciones en niños, en recién nacidos, es difícil hacer ensayos clínicos porque hay muy pocos pacientes y digamos que no se llega a tener una población grande como para hacer un ensayo, ¿no? Los hay, pero son muy pocos. Entonces ya hacer una revisión sistemática de pocos ensayos y que son muy distintos entre sí es poco confiable el resultado, ¿no? Vamos a ver después las críticas de la revisión sistemática y el ensayo clínico. Muy bien, entonces hemos definido la pregunta y tenemos que hacer un marco analítico de trabajo. Este esquema que estamos siguiendo es más o menos una conjunción entre la metodología del Cochrane y la metodología del CRD. Pero eso nos permite entender
más o menos cómo se diseña la revisión sistemática, ¿no? Entonces, luego de hacer la pregunta específica, tenemos que pasar un marco analítico de trabajo y es hacer una cadena lógica, es hacer este diagrama, ¿no? Entonces, en mi población objetivo, yo quiero evaluar una intervención versus otra y quiero ver resultados, ¿no? Los resultados pueden ser la mortalidad alta del paciente, etcétera. Entonces, entonces tengo preguntas, tengo una pregunta principal que es el KQ, el Key Question. Entonces mi primera pregunta es saber si es que en mi población esta intervención va a tener un desenlace en su salud, ¿no? Tengo también resultados intermedios que puedo medir, que usualmente son resultados laboratoriales. No son resultados en la salud específicamente, sino resultados intermedios, ¿no? Y por supuesto también tengo que preguntarme si hay efectos adversos, porque si hago una intervención tengo que saber su eficacia y también su seguridad, ¿no? Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un marco analítico de trabajo para el tamizaje en osteoporosis, ¿no? Y la pregunta en este caso es, en mujeres postmenopáusicas y varones, el screening, el tamizaje de osteoporosis reduce las fracturas o la mortalidad por fracturas. O sea, es decir, acá la pregunta sería, o el objetivo sería hacer un tamizaje, no sé, una vez anualmente o 2 veces al año a la población de mayores de 50 años, digamos, y ver si es que esta intervención, este screening, pues va a reducir su riesgo de fractura, ¿no? Muy bien, entonces aquí este sería el marco de trabajo, ¿no? Siempre hay que evaluar los riesgos, ¿no? ¿Cuál sería un riesgo? El sobrediagnóstico, ¿no? El sobrediagnóstico. Bueno, hay que ensamblar el equipo luego y poner en marcha el protocolo. O sea, aquí ya tenemos nuestra pregunta de investigación, tenemos el marco analítico y luego preparamos al equipo, ¿no? ¿Y qué equipo se necesita para hacer una revisión sistemática? Se necesita expertos en el área clínica. O sea, si estoy haciendo sobre osteoporosis, pues necesitaré un geriatra, un internista, un reumatólogo, ¿no? Necesitamos expertos metodológicos, ¿no? O sea, metodológicos con la experiencia en la realización de la revisión sistemática, ¿no? Un experto en la búsqueda bibliográfica, que es distinto del experto metodológico, ¿no? Que tendrá conocimiento, pero como la unidad de estudio en ese trabajo, en la revisión sistemática, son los estudios primarios, entonces necesitaría un experto en la búsqueda bibliográfica. Y experto, por supuesto, en los métodos cuantitativos, en el metaanálisis, si es que puedo hacer un metaanálisis, ¿no? Entonces necesitaría un experto estadístico. Y también es necesario incluir a los interesados. ¿Por qué? Porque, como les dijo, el diseño de la revisión sistemática, el propósito de la revisión sistemática es obtener la mejor evidencia para saber si una intervención es útil o no en la población. Entonces, hay que ver si es que esta población va a aceptar la intervención, si es realmente lo que los pacientes necesitan, ¿no? Como interesados no, me refiero a los pacientes, a organizaciones de pacientes, o médicos que tratan esta patología, por ejemplo, osteoporosis, si hablamos aquí. O sea, para saber si la revisión sistemática va a responder a una necesidad, a un problema que ellos ven en la práctica diaria, ¿no? Esa es la idea de incluir a los interesados, ¿no? Muy bien, entonces luego de esto se determinan los criterios de inclusión y exclusión para los estudios, ¿sí? Entonces, igual que en un ensayo clínico, que en un CORTES, que en un casos y controles, tengo criterios de inclusión y exclusión para los individuos participantes, aquí tengo criterios de inclusión y exclusión para los estudios. Entonces, utilizo el mismo acrónimo para ir evaluando
los trabajos y decidir si van a entrar o no a la revisión sistemática, ¿no? Por ejemplo, este es un trabajo sobre terapia antirretroviral en HIV. Y aquí, acá pongo mis criterios de inclusión. Y aquí están los de exclusión. Entonces, ¿cuáles son los criterios de inclusión? Yo quiero ¿en qué población? En adolescentes y adultos que son positivos. En exclusión, no quiero infección aguda por HIV. En la intervención, ¿cuál va a ser la intervención que voy a comparar? El uso de terapia antirretroviral, ¿no? Y no quiero otras intervenciones. ¿Cuál es la comparación? Uso de antirretroviral versus no uso de antirretroviral, ¿no? Porque en este caso lo que trato de averiguar es si la terapia antirretroviral reduce la transmisión en adolescentes y adultos con infección HIV crónica, que reduce la transmisión. Muy bien. Y el resultado en este caso, quiero saber la tasa de transmisión. Y mi criterio de exclusión será los estudios que tienen otros resultados. Entonces no los quiero. Y el diseño del estudio también es importante, ¿no? Yo quiero ingresar, quiero hacer una revisión sistemática sobre ensayos clínicos aleatorizados, controlados o estudios observacionales pero controlados. Controlados significa que tiene grupo control. Eso quiere decir que puede ser un cortes o que puede ser un casos y controles que tienen control. ¿Qué estudios no quiero? No quiero estudios observacionales no controlados. ¿Eso en qué incluye? Series de caso, reportes de caso, quizás algún estudio transversal que no tenga grupo comparador. Entonces así se ponen los criterios de inclusión y exclusión. Muy bien. Entonces, ¿para qué me sirven los criterios de inclusión y exclusión? Para incrementar la confianza en la revisión sistemática. Además, maximiza su reproducibilidad, porque estos son criterios, digamos, objetivos, ¿no? Si otra persona sigue el mismo protocolo, va a descartar los mismos trabajos y va a incluir los mismos trabajos, porque los criterios son eso, los criterios. Muy bien. Además, reduce el sesgo, ¿sí? Y transparenta la revisión sistemática, ¿no? Entonces, acá sucede como en los ensayos clínicos, ¿no? Que si tengo criterios muy estrictos, mi revisión sistemática va a ser útil, pero para solamente esa población, con esa intervención, con ese resultado. Pero si mi revisión sistemática es más amplia, tiene criterios más amplios, su aplicabilidad es más, puede ser más difusa, más amplia, ¿no? El problema es que pierdo objetividad, pierdo validez interna, ¿no? Muy bien. Además, ¿qué otra cosa? El idioma también es importante, ¿no? La revisión sistemática se dice si se ha revisado solamente la literatura en inglés o si se ha revisado en otro idioma también, ¿no? El año de publicación, porque puede ser que haya cambiado las intervenciones o haya aparecido algo en especial, ¿no? Cambie los resultados y otros relevantes. Bueno, después entonces que hemos determinado nuestro criterio de inclusión y exclusión, vamos a conducir la búsqueda de los estudios relevantes, ¿sí? Muy bien, entonces ya teniendo mis criterios, hago la búsqueda. Y para hacer una búsqueda adecuada necesito una estrategia de búsqueda. La estrategia de búsqueda tiene que estar definida, clara y reproducible, ¿sí? Entonces defino, por ejemplo, con términos de búsqueda, ¿no? Quiero hacer un ensayo clínico, una revisión sistemática sobre COVID. Entonces voy a utilizar COVID-19 o todos los términos que se le puedan parecer, ¿no? COVID-19, COVID o infección por SARS-CoV-2, etcétera, ¿no? Entonces a eso me refiero con términos de búsqueda. Y si quiero hacer la revisión sistemática sobre tocilizumab, tendré que poner la palabra tocilizumab, tendré que utilizar inhibidores del interleucin 6, etcétera. Entonces los términos de búsqueda deben ser amplios y deben incluir a sus sinónimos, ¿no? Y además utilizo operadores booleanos. Los operadores booleanos son AND, OR y NOT, ¿no? AND para incluir trabajos, OR AND para unir los trabajos que tengan los dos términos, OR para
añadir uno y otro término más, o sea, hacerla más amplia. O sea, el AND es como en estos diagramas, pues la intersección, ¿no? El OR será todo junto, la unión, ¿sí? Con uno u otro nombre. Y el NOT será todo menos ese término. Bueno, tiene toda una... y encuentran varios tutoriales en el YouTube para hacer búsqueda, sobre todo en PubMed, ¿no? Y la cosa es dónde buscar. Tenemos que buscar en bases de datos, ¿sí? Las bases de datos, la principal es Embase. Embase es del año 2012, me parece, incluye también a PubMed. Entonces, incluye gran parte de la literatura médica. Scopus también incluye literatura médica, revistas médicas. Tenemos el Medline, en la versión electrónica de la Biblioteca de los Estados Unidos, su buscador el PubMed, pero también podemos acceder al Medline a través de Ovid Medline, que es incluso superior al PubMed, ¿no? También haces una búsqueda en Cochrane y en clinicaltrials.gov para ver el registro de los ensayos clínicos, ¿no? Estas bases de datos no tienen el trabajo completo, sino solamente lo tienen indizado, ¿no? Lo tienen indizado. Y luego nosotros tenemos que acceder al trabajo completo, pues de varias maneras, ¿no? Bueno, esa es la idea. Muy bien. Entonces, después de conducir la búsqueda de los estudios, tenemos que seleccionarlos, ¿no? De acuerdo a los criterios de inclusión. Entonces, esta es una tabla que van a ver el diagrama de flujo de los trabajos de la revisión sistemática de acuerdo a la metodología PRISMA. El PRISMA vendría a ser como las reglas consort para el ensayo clínico, ¿no? O sea, el PRISMA es una lista de chequeo donde dice que la revisión sistemática debe tener por lo menos tales cosas incluidas, ¿no? El análisis de sesgo, por ejemplo, y este diagrama también, porque este diagrama es bastante útil, nos permite ver cuántos criterios fueron identificados con nuestra estrategia de búsqueda, cuántos estudios fueron identificados y además cuántos adicionales de acuerdo a otras fuentes. Y acá tenemos de la literatura gris, ¿no? Literatura gris significa que no ha sido publicada en una revista o no está incluida en las principales bases de datos, ¿no? Entonces también es importante hacer una búsqueda en la literatura gris. Por eso se necesita pues un experto en búsqueda bibliográfica, ¿no? Que también maneje literatura gris. Muy bien. Entonces, después de eso tenemos que excluir algunos datos que son duplicados, ¿no? Además, después de eso, los artículos son tamizados, ¿no? Y son excluidos leyendo el título. Y después de eso, leo los artículos completos y valoro los criterios de inclusión y exclusión, y también son excluidos algunos cuantos. Finalmente tengo de los 2.500 registros, me quedo con 8 trabajos que van a entrar a la síntesis cualitativa. Y de estos 8, algunos entrarán a la síntesis cuantitativa, o sea, al metaanálisis. Entonces esto es el diagrama de flujo PRISMA. Muy bien. Y es necesario, idealmente, que los revisores sean independientes, porque si se dan cuenta, si el investigador en esta exclusión de los trabajos tiene un sesgo, porque él considera que una intervención es útil y quiere demostrarlo con una revisión sistemática, entonces su criterio está sesgado, entonces eliminará los trabajos pues que no le son favorables, ¿no? Entonces, por eso es que la revisión de los estudios debe ser por personas independientes, ¿no? Por lo menos 2. Muy bien. Entonces, y esto es importante porque recordemos que se publicó una revisión sistemática sobre el uso de la ivermectina pues, en COVID, ¿no? Y bueno, si uno selecciona los trabajos de una manera antojadiza, pues llegará a una conclusión también antojadiza, ¿no? Esa es la idea. Bueno, muy bien.
Luego se debe extraer la información de los estudios y construir las tablas de evidencia. Luego revisamos cada trabajo y construimos las famosas SOFA table. No SOFA, perdón. Soft table, que viene del inglés Summary of Findings. Eso quiere decir que es el resumen de los hallazgos de cada trabajo, ¿no? Entonces hago una tabla donde pongo el año del trabajo, el estudio del diseño, cuáles fueron las características demográficas básicas, criterios de inclusión y exclusión, y los resultados, ¿no? Entonces, el propósito es recolectar, organizar la información relevante de una manera consistente. Y esta es la base para la valoración de la calidad de los estudios. O sea, incluyo los trabajos en la tabla y luego voy a valorar su calidad, ¿no? Muy bien. Hay que valorar la calidad y la aplicabilidad de los estudios, ¿sí? Aquí tengo que valorar la calidad de cada trabajo incluido, ¿no? Y bueno, el ROF 2 es una herramienta del Cochrane para evaluar el risk of bias o riesgo de sesgo, ¿sí? Para los ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, este ROF lo que nos permite es evaluar cada trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estos ensayos clínicos que van a entrar a una revisión sistemática y voy a evaluar estos 7 puntos, ¿no? Que la generación de la secuencia ha sido aleatoria, si hay cegamiento en la asignación, si hay cegamiento de los participantes y el personal, si hay cegamiento en el desarrollo, en la valoración del desenlace, si hay información incompleta sobre el desenlace, o sea, si se han perdido pacientes, si hay selección de sesgo de selección, sesgo de reporte, o si otros sesgos, ¿no? Entonces son esas 7 características que se evalúa uno por uno, ¿no? El verde considerará que no tiene sesgo importante, el amarillo que hay en riesgo y el rojo que es un alto riesgo de sesgo, ¿no? Entonces nos permite ver esto rápidamente, la calidad de los trabajos que han ingresado, ¿no? Acá todos están fallando en que son estudios de etiqueta abierta, es decir, que no ha habido cegamiento en los participantes y en el personal, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a pasar después al análisis cualitativo y cuantitativo. En el análisis cualitativo tenemos que son parte de la síntesis de la evidencia, ¿no? Entonces yo estoy armando la síntesis de la evidencia. Tiene un análisis quali, un análisis quanti y una valoración de la fortaleza de la evidencia. Muy bien. El análisis cuantitativo es una interpretación de las características de los estudios y las fortalezas metodológicas y limitaciones, ¿no? En cambio, el análisis cuantitativo es el metaanálisis. Combinan los resultados estadísticamente para proveer estimaciones que resumen los desenlaces específicos. Acá tengo, si el desenlace es dicotómico, pues haré un metaanálisis y mi resultado lo tendré en un RR. Pero si mi resultado es cuantitativo, mi resultado será una diferencia estandarizada de medias. ¿Sí? Vamos a revisar hoy sobre cuando el desenlace es dicotómico. Muy bien. Entonces pasemos ahora al metaanálisis, que como habíamos dicho es la síntesis cuantitativa del trabajo, ¿no? Lo que tenemos es que esta tabla que resume los resultados, por ejemplo, de una investigación, de la revisión sistemática, tenemos aquí cada trabajo de investigación y tenemos aquí los resultados, ¿no? Entonces, en este trabajo, ¿de qué se trata? De la ventilación no invasiva versus oxigenoterapia en falla respiratoria hipoxémica no hipercápnica. ¿Y qué voy a comparar?
cuál de estas dos técnicas me lleva a más intubación, o sea que falla el tratamiento, es lo que estoy tratando de evitar, la intubación, ¿no? Muy bien, entonces esta tabla de resultados que veo aquí la voy a transferir a este diagrama, y este diagrama es el forest plot, o diagrama de bosque. O diagrama de bosque. Entonces, miren, acá cada estudio tiene su propio RR, su propio riesgo relativo y su propio intervalo de confianza, ¿sí? Esto lo voy a graficar aquí. Entonces, vamos a explicar este gráfico. Bueno, en este gráfico tenemos en el eje X unos números que representan el riesgo relativo, ¿no? Entonces tenemos aquí a la unidad, ¿sí? La unidad significa la ausencia de diferencias, que no hay diferencia entre una y otra técnica, entre la ventilación no invasiva y la oxigenoterapia estándar, ¿no? Entonces esto dividirá a la tabla en dos partes: los estudios que favorecen a la ventilación mecánica no invasiva y los estudios que favorecen a la oxigenoterapia estándar. Muy bien. Cada trabajo, como por ejemplo el de Antonelli aquí, del año 2000, tiene una gráfica que vemos aquí y que vamos a desglosar. Vamos a explicar. El resultado puntual del trabajo se representa eso, con un punto. Y a los lados tendrá el intervalo de confianza. Entonces, para este autor, por ejemplo, el RR lo vemos en arriba a la derecha, que es 0.42. Entonces, el resultado puntual es 0.42. Mientras que el intervalo de confianza va de 0,16 hasta 1,07. 0,16 hasta 1,07. Muy bien. Entonces lo que vemos aquí es que está sobrepasando a la unidad. Está sobrepasando a la unidad. Entonces por eso es que hay una pequeña colita aquí que está pasando la unidad, ¿no? Entonces no es un resultado estadísticamente significativo porque este intervalo de confianza es mayor que la unidad. Gran parte está por debajo de la unidad, favoreciendo a la ventilación mecánica no invasiva, pero otra pequeña parte está favoreciendo a la oxigenoterapia estándar, con lo cual pues no es un resultado significativo, ¿no? Hay algo más que hay que saber aquí, que alrededor de este punto del resultado puntual ustedes ven una caja, un cuadradito, y este cuadradito se utiliza para representar el tamaño del estudio, es decir, el peso del estudio, cuántos participantes tuvo. Entonces, el estudio de Haber, el estudio del Lemiale, por ejemplo, del 2015, fue un estudio grande, tiene el cuadrado más grande, como ven aquí, ¿no? Entonces está representado así. Y veamos cuántos tiene Lemiale. Tiene 73 pacientes más 118 más 82 más 101. Es claramente el trabajo más grande, ¿no? Entonces para eso sirve, rápidamente podemos darnos cuenta el tamaño del estudio en N, o sea, en participantes. Y eso también se representa aquí con el peso, porcentaje del peso en el resultado final del metaanálisis. Si ven aquí, el resultado para este autor es el peso es 1.96%, mientras que para Lemiale es 30%. Bueno, entonces cada uno de los trabajos está representado con un resultado puntual, un resultado para la muestra, un intervalo de confianza y el tamaño de la muestra, su peso en el estudio, ¿no?
Entonces, cuando se hace el metaanálisis, no es el objetivo saber la fórmula para hacerlo, y se calcula con paquetes estadísticos, tenemos un resultado final que se representa aquí como un rombo. Aquí lo estamos pintando de verde. Y este rombo tiene un resultado que, como ven, está favoreciendo todo hacia la ventilación mecánica no invasiva. Y el RR es combinado, el riesgo relativo es 0,75. Quiere decir que favorece a la ventilación mecánica no invasiva, ¿no? ¿Favorece en qué? En evitar la intubación, ¿no? Esa es la explicación. Muy bien. Hay dos críticas, las más importantes al metaanálisis. Y la principal crítica es la heterogeneidad. Entonces la pregunta aquí es, ¿puedo mezclar los trabajos entre sí? O sea, los trabajos son distintos entre sí, pero los puedo mezclar y obtener un resultado, sintetizar los resultados y obtener un resultado global. O sea, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de la heterogeneidad, saber qué tan diferentes son entre sí. Y hay tres tipos de heterogeneidad. Tenemos la heterogeneidad clínica, ¿no? Que haya variabilidad en la población, en las intervenciones y el resultado, ¿no? En la población puede ser que unos solo incluyen varones y otros solo incluyen mujeres y otros incluyen a ambos. En la intervención también, puede ser que sea la misma intervención, puede ser que sea aspirina en ambos grupos de intervención, pero a unos les da 100 miligramos, otros les da 80 miligramos, otros les da 160 miligramos. Entonces también hay variabilidad en la intervención, ¿no? Y por supuesto en el resultado también, aunque es menos deseable aún, porque si un resultado es la mortalidad y otro resultado es la hospitalización, pues es más grave aún, ¿no? Básicamente en la intervención y en el resultado debe haber bastante congruencia. Bueno, muy bien. Otro tipo de heterogeneidad es la metodológica. Y es la variabilidad en el diseño del estudio. Puede ser de que tenga ensayos clínicos, otros ensayos clínicos aleatorizados, otro es un ensayo clínico aleatorizado y doble ciego. Entonces hay variabilidad también ahí y eso también disminuye la calidad de la revisión sistemática, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está publicado y es lo que tenemos a la mano para hacer una revisión sistemática para obtener un resultado global, ¿no? Así que bueno, muy bien. En la calidad, en la aleatorización, segamiento. Y hay también heterogeneidad estadística, y esta heterogeneidad estadística sí la podemos medir, y se refiere a la variabilidad observada en los efectos de la intervención entre los estudios. Entonces, por ejemplo, aquí la mayoría de trabajos favorece a la ventilación mecánica no invasiva, como vemos, casi todos están para la izquierda, si miramos de frente a la pantalla. Pero unos pocos trabajos favorecen, por ejemplo aquí, en este pequeño segmento, a la oxigenoterapia estándar, ¿no? Otra cosa que vemos es que los intervalos de confianza para algunos trabajos son bastante amplios, muy amplios. Usualmente el intervalo de confianza es menos amplio conforme más grande es el trabajo. Como por ejemplo ven aquí, es un trabajo que tiene más pacientes y el intervalo de confianza es más corto. O sea, confiamos más en que el resultado real está en este pequeño espacio, ¿no? Entonces, esa variabilidad estadística en los resultados se puede medir. Esa variabilidad en los resultados se puede medir y es de la heterogeneidad estadística, ¿no? Y si ven aquí, en este pequeño recuadro, se valora el I cuadrado y el P, ¿no? Y esto es lo que queremos ver. El I cuadrado es una medida de la heterogeneidad estadística, o sea, qué tan variables son los resultados entre los trabajos, ¿no? Y el P también. Entonces, ¿qué prueba utilizo? Se utiliza la prueba Q de Cochrane, que me dice si hay o no heterogeneidad. Entonces, esto solo me dice si hay o no heterogeneidad. Entonces, cuando el P es menor de 0,5, diré que hay heterogeneidad. Y cuando el P es mayor de 5, diré que no hay heterogeneidad. Pero esto es una evaluación, digamos, muy categórica, ¿no? Otra forma de evaluar es el I cuadrado. Y el I cuadrado nos puede decir si hay heterogeneidad o no y qué tanta heterogeneidad hay.
Entonces son un poco variables entre los autores, pero se considera que de 0 a 30% hay baja heterogeneidad, 30 a 60 moderada y más de 60 es una alta heterogeneidad. O sea que los resultados son bastante variables entre los trabajos, ¿no? Entonces esa es una crítica a la heterogeneidad, ¿no? Entonces aquí es la misma imagen, ¿no? ¿Qué diríamos? Diríamos que hay heterogeneidad, el P es menor de 0.05 según la prueba Q de Cochrane, y el I cuadrado de 68%, entonces diré que hay una alta heterogeneidad. Hay heterogeneidad y es alta. Entonces eso hace que el resultado pues, sea un poco menos confiable, ¿no? Muy bien, entonces aquí por ejemplo vamos a ver, este es un ejemplo de una heterogeneidad alta y vamos a ver un ejemplo de una heterogeneidad baja. Este es un forest plot, un diagrama de bosque sobre la efectividad del targa con inhibidor no nucleócido versus targa con inhibidor de la proteasa, ¿no? Y el desenlace, lo que quiero valorar es la supresión viral, o sea, que la carga viral sea, bueno, de acuerdo a criterios, ¿no? Pero bueno, muy baja, ¿no? Tendrá un límite para decir supresión viral. Bueno, muy bien. Entonces acá lo que queremos es valorar la heterogeneidad y tenemos aquí un I cuadrado de 22%, que diríamos que es una heterogeneidad baja, ¿no? Y el P, que es mayor de 0,05 en la prueba de Q de Cochrane, y diremos que pues no hay heterogeneidad, ¿no?, en esa prueba. Lo que nos dice el I cuadrado es que la heterogeneidad es baja. Muy bien. Los estudios acá favorecen al targa con inhibidor no nucleócido de la transcriptasa inversa. Y lo que vemos aquí es que los intervalos de confianza son bastante estrechos en realidad, ¿no? No son amplios como el otro, bueno, salvo este. Pero la mayoría de resultados favorece pues al inhibidor no nucleócido de la transcriptasa inversa, ¿no? Entonces acá decimos que hay una baja heterogeneidad, confiamos un poco más en el resultado. Muy bien. Hay metaanálisis de efectos fijos y metaanálisis de efectos aleatorios. El de efectos fijos no debe utilizarse cuando hay una alta heterogeneidad porque asume un solo efecto entre los estudios, mientras que el de efectos aleatorios asume que los efectos no son idénticos pero siguen una distribución y que puede ser utilizado con alta heterogeneidad. Entonces básicamente cuando veamos metaanálisis de efectos fijos, lo que deberíamos ver es que no hay heterogeneidad, no hay una alta heterogeneidad, ¿no? Por ejemplo, aquí en este cuadrito sobre la ventilación mecánica no invasiva versus oxigenoterapia, lo que vemos es que es un metaanálisis de efectos fijos, ¿no? Pero lo que vemos es que hay una alta heterogeneidad, entonces quizás hubiera sido mejor utilizar el metaanálisis con efectos aleatorios, ¿no? Muy bien. Otra de las críticas importantes al metaanálisis, a la revisión sistemática y el metaanálisis es el sesgo de publicación. Y el sesgo de publicación consiste en que las revistas tienden a publicar los resultados, y los autores también tienden a enviar a las revistas los resultados de los trabajos que sí encuentran diferencias significativas y que prueban la teoría del autor, ¿no? O sea, la hipótesis del autor, ¿no? Entonces, como hay esa tendencia a publicar lo que sí encuentra diferencias, pues aquellos trabajos que no encuentran diferencias no serán publicados, y eso es el sesgo de publicación, ¿no? Entonces, esto se puede evaluar básicamente con el funnel plot. El funnel plot es un diagrama diagrama de embudo, y en este diagrama de embudo se calcula con valores estadísticos, ¿no? Se calcula con el error estándar del logaritmo del RR versus el logaritmo del RR. Bueno, no es el objetivo saber la fórmula para esto, pero sí interpretar el cuadro, ¿no? Básicamente, cuando el diagrama tiene una forma de embudo, como dice el nombre, es decir, que los trabajos están repartidos. Cada uno de estos es un
un resultado puntual de esta tabla para cada trabajo, ¿no? De este diagrama para cada trabajo. Cuando hay una distribución simétrica en ambos lados, significa que no hay sesgo de publicación. Pero cuando hago el diagrama y encuentro que hay un espacio vacío, significa que sí hay un sesgo potencial de publicación, porque es asimétrico, ¿no? Muy bien. Entonces esa es la idea del sesgo de publicación. Se publica lo que encuentra diferencias significativas, se tiende a publicar, ¿no? Entonces esa es la idea también de revisar la literatura gris. Hay otro dato importante que es el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad examina el impacto de varias decisiones y supuestos asumidos durante el desarrollo de la revisión sistemática y metaanálisis. Entonces se puede hacer un análisis de sensibilidad, por ejemplo, si aquí en este trabajo eliminamos aquellos trabajos que tienen, en esta revisión sistemática eliminamos aquellos trabajos que tienen menos de 30 de muestra, ¿no? 30 pacientes en cada trabajo. Entonces eliminaríamos aquí algunos cuantos, ¿no? Por ejemplo, este trabajo, eliminaríamos este trabajo de aquí. O sea, digamos, eliminar aquellos que tienen una alta variabilidad o eliminar aquellos que han trabajado solamente con adultos mayores. O sea, para ver si es que cuánto impacta cada decisión tomada de incluir, por ejemplo, los adultos mayores, ¿no? Y si cambia con eso el resultado de la revisión sistemática. Ese es el análisis de sensibilidad. Y finalmente, para que conozcan el AMSTAR. El AMSTAR es una herramienta que sirve para valorar de una manera objetiva la calidad de una revisión sistemática. Entonces vemos aquí, sí, tiene estos ítems, ¿no? Sí, 7 dominios. Si el protocolo está registrado antes de la revisión, hay 2 ítems. Si es adecuada la búsqueda de la literatura, etc. Entonces vamos valorando paso por paso la calidad de la revisión sistemática, ¿no? Y lo que vemos es que si hay o no una confianza general en los resultados de la revisión. Para eso lo hacemos. La confianza será alta, media, baja o críticamente baja, ¿no? De acuerdo a estos criterios. Es una manera de valorar objetivamente la calidad de una revisión sistemática y para saber si debemos confiar o no en sus resultados, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces hasta aquí la clase sobre revisión sistemática y metaanálisis. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer llegar por el WhatsApp sin problemas y les responderé a la brevedad. Muy bien, muchas gracias.